El título de la serie que empezamos es este: La segunda venida de Cristo y nuestra muerte. Es un pensamiento que a todos en algún momento de nuestra existencia nos va a venir, siendo niño, siendo joven o una persona de adulto mayor. Todo nos va a venir este pensamiento. Miraremos hacia el cielo y preguntaremos: ¿cómo será esto? ¿Cómo será mi muerte? ¿A dónde iré después de la muerte? ¿Quiénes se irán en la segunda venida de Jesús? ¿Quiénes serán resucitados con Él? Porque hay dos resurrecciones según la Biblia. Todo esto lo vamos a ir desglosando, estudiando en las Sagradas Escrituras. Empecemos hoy con 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Amén. Qué descripción, ¿no? Qué descripción. Una de las cosas que no deja de asombrarme en la Biblia, creo que a ti también, creo que a todos nos asombra, son las paradojas, los contrasentidos en la Biblia. Aquí tenemos un contrasentido, aquí tenemos una paradoja en estos versículos, y se los voy a mostrar más al detalle en el versículo 56. El verso 56 dice: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Está hablando en el versículo 56 de la muerte y que el pecado trae esta muerte. Ahora trasladémonos al 58, más adelante. Dice: por tanto, mis hermanos amados, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Dice: trabajen siempre con entusiasmo, sean constantes. En el 56 está hablando acerca de la muerte, pero en el 58 está hablando de trabajar con entusiasmo. ¿Cómo podemos conciliar esto? Es un contrasentido, ¿cierto? Trabajar con entusiasmo. En otras versiones dice progresando siempre. ¿Progreso y muerte en un mismo texto de la Biblia? En el versículo 52 ahora vemos otra vez la paradoja. El verso 52 dice: sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, dice, resucitarán para vivir por siempre. Hayan muerto y vivir por siempre. Otro contrasentido. Estamos viendo otro contrasentido en este texto de la Biblia. En esos versículos hay una paradoja bien fuerte. Cuando ustedes están hablando, cuando mueran, y luego dice, vivirán por siempre. Está hablando de muerte, y luego está hablando de progresar en el Señor. Uy, ¿cómo así? Luego la muerte no es el fin de todo, no es lágrimas, no es decepción, no es angustia. ¿Por qué Dios intenta poner esta imagen en la mente de sus hijos? ¿Por qué Dios está convenciéndonos y adoctrinándonos acerca de este tema?
que la muerte se convierte en victoria para los hijos de Dios. ¿Por qué está diciéndonos esto, Señor? Que debemos progresar. Wow, aunque la vida humana se dirige hacia la muerte. Súper interesante. ¿No te parece lo que vamos a estar estudiando en esta serie? La segunda venida de Jesucristo y nuestra muerte humana. Fue asesinado George Floyd, un policía. Puso su pie sobre su cuello hasta asfixiarlo. Entonces nos permite ver en contexto actual 1 Corintios 15. Nos permite ver en contexto actual este tema. Quiero que veas un video, un momento acerca de esta noticia de la muerte de George Floyd. Pero no todo fue disturbios. En Miami, un grupo de oficiales se arrodillaron a orar con los manifestantes. La Asociación de Jefes de la Policía de Miami-Dade se arrodillaron cuando llegaron los manifestantes a donde ellos estaban. A pesar de los disturbios que atraviesan a los Estados Unidos por la muerte del ciudadano afrodescendiente George Floyd, tras un episodio de violencia policial y racismo, la ciudad de Coral Gables, en el condado de Miami-Dade, fue escenario de una protesta pacífica en la que participaron del mismo lado policías y manifestantes. Mientras que varios participantes sostenían carteles con las frases Black Lives Matter y Stop Police Brutality, los policías de diferentes departamentos se arrodillaron para orar con los manifestantes, reportó el canal 12 News. Muy bien. Vemos en contexto 1 Corintios capítulo 15. ¿Cuál es la reacción frente a la muerte? ¿Cuál es la reacción de la humanidad frente a la muerte? Entonces vemos ahora aplicado el efecto del cristianismo. Lo vemos en este año, en el siglo XXI. A pesar de que esto fue escrito hace 20 siglos atrás. Pero Dios que nos creó, Dios que conoce el corazón y la vida humana, nos describe exactamente la reacción actual. ¿Cuál es la reacción de unas personas? Por un lado vemos una protesta de anarquía, violencia y más muerte, ¿cierto? Vamos a dar con todo, vamos a agredir, esa es una parte. Pero hay otra protesta. Hay policías cristianos. Increíble, hay cristianos en la política, hay cristianos en las artes, hay cristianos en la salud, en la medicina, hay cristianos en la ciencia, hay cristianos artistas. En todas las esferas de la sociedad Dios ha tocado corazones. Y vemos a Corintios capítulo 15, vemos el tema de la muerte, cómo se asumen de los cristianos. ¿Cuál fue la reacción? El Espíritu Santo impulsó a un tipo de protesta diferente. Wow, tú recuerdas que en el siglo XV empezaron a llamar a los cristianos protestantes, a los seguidores de la Biblia, a los que se apartaban de la religión, de una religión que estaba contaminada con mandamientos, tradiciones humanas, que se había corrompido. Cristianos que volvieron a las Escrituras, a nacer de nuevo, a experimentar el Espíritu Santo, a obedecer las Escrituras. Se les empezó a llamar protestante, pero ¿es como la protesta actual del mundo? No. Es una protesta distinta. Vimos a los policías cristianos, vimos a gente cristiana que su protesta fue arrodillarse, orar. Algunos videos, ustedes quizás los vieron por las redes, estaban cantando alabanzas a Dios. Qué diferente protesta, por favor. Diferente a lanzar piedras, insultar, lo más agresivos que se pueda. Pues no fueron así. Hay una protesta, los cristianos somos protestantes distintos. Otra noticia para reflexionar sobre Corintios 15, para reflexionar sobre el concepto de la muerte, vamos a ver otra noticia que se desarrolló en Mississippi. Un incendio convirtió en ceniza una iglesia en Mississippi y todo indica que fue causado intencionalmente. Sin embargo, en el estacionamiento quedó intacto un graffiti con la frase hipócritas, apuesto que ahora sí se van a quedar en casa. El mundo que no tiene a Dios incendia, golpea, agrede, exige, ofende. Sí, es una protesta anárquica, violenta, agresiva, grosera. Incendiaron la iglesia. Un portal de noticias, leámoslo, muy conocido alrededor del mundo, este portal de noticias cristianas, desglosó así la noticia. Pastor de iglesia incendiada en Mississippi promete orar por
incendiario, por el pirómano. A pesar de que lo insultó, le dejó graffiti en la iglesia, le llamó hipócrita, le quemó a su iglesia. Pero es la reacción de los que tienen el Espíritu Santo de Dios adentro. Dice, en un comunicado publicado el miércoles por el portal USA Today, el pastor de Mississippi, cuyo templo fue incendiado, dijo que él y sus congregantes orarán por el alma y la paz mental de la persona que Jerry Waldron, pastor principal de la primera iglesia pentecostal de Spring, una reacción violenta por los servicios. Para el mundo esto es una tontada. El que no tiene al Señor, para la muerte, la reacción frente a la muerte es agresiva, es frustración, es ira, es exigencia. Para nosotros los creyentes, el Espíritu Santo nos impulsa a algo diferente. Hoy puedes recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver la Biblia. Basta poner la fe en Cristo, doblegar nuestro orgullo. ¿Hay diferencia en los que esperamos la venida de Cristo? ¿Hay diferencia en aquellos que la muerte la enfrentamos con Cristo? Que leemos la Biblia, que estudiamos la venida de Jesús, que estudiamos sobre la muerte en la Biblia. ¿Hay diferencia? La protesta del mundo trae guerra a la tierra, anarquía a la tierra. La protesta de los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, como protestó Martín Lutero, Juan Hus, Calvino, ¿qué trajo a la tierra? Una bendición. Trajo, por ejemplo, los cambios en el sistema democrático, porque antes el sistema político era solamente por monarquías. Después vino la democracia, vino cambio en la música. Se levantó Händel, se levantó después Beethoven, se levantó Johann Sebastian Bach, se levantó los grandes. ¡Qué cambios impresionantes! Cuando los que tenemos al Espíritu Santo protestamos, el efecto es distinto. El primer principio que nos deja ver 1 Corintios 15 frente a la segunda venida de Cristo y frente a la muerte es este: una esperanza que produce progreso y bondad. Puedes creer en la segunda venida de Cristo, por aprender de la muerte en las Sagradas Escrituras. Sí, reaccionamos como Waldron, el pastor, como Jerry Waldron. Reaccionamos como los cristianos policías de Coral Date, con una esperanza de bondad y de progreso. No, bueno, aquí los vamos a recibir a golpes, golpe con golpe, ojo por ojo. 1 Corintios, volvamos, capítulo 15, verso 16 al 19, leamos. Dice: si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Verso 19: si la esperanza, escucha esa palabra como sobresale ahí en rojo, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Ahí está el primer principio de estudiar la segunda venida de Cristo, lo que vamos a hacer durante algunos cultos. ¿Qué produce en nosotros? Esperanza. Los cristianos, querido, los que tenemos el Espíritu Santo y estudiamos la segunda venida de Jesús y estudiamos la muerte en la Biblia, que tenemos esperanza, que nos impulsa a bondad y nos impulsa a progreso. Bellísimo. Yo quiero recordarte este principio de vida. ¿Cuál principio de vida? Primero, hay creencias en los seres humanos, se les influyen creencias, y el mismo ser humano, a medida que va creciendo, va a la universidad, conoce un grupo de amigos, se desarrolla una cultura, adquiere unas creencias, y esas creencias moldean su mente, moldean su sistema de pensamiento, y de acuerdo al pensamiento la persona actúa. ¿Cómo es la protesta de las personas que no tienen a Jesús? Anárquica, violenta, agresiva, egoísta, supremamente egoísta. ¿Por qué? Por su sistema de creencias que produce ciertos pensamientos. Ahora, ¿por qué los policías de Coral Date se arrodillaron? ¿Por qué el pastor Jerry Waldron no se envenenó a buscar venganza o a exigir y ahorcar a los gobernantes que le paguen, a los ricos que le paguen su iglesia, su templo? ¿Por qué orar? ¿Por qué pedir bondad
misericordia y salvación para el que le hizo daño, para su victimario. El sistema de creencias. Lo que uno cree le forma sus pensamientos, y como uno piensa, actúa. Cuando un violador, por ejemplo, que en estos días hemos leído noticias dolorosas de violadores de niños, sigue este drama terrible porque la sociedad sigue apartándose de Dios. Su sistema de creencias es ese, que él es feliz con el placer sexual sin importar si se lo consiente o no se lo consiente, si es un niño, adulta, lo que sea. ¿Por qué comete ese acto? Por su sistema, por su forma de pensar, y su sistema de pensar fue formado por sus creencias. Esto afecta a la sociedad. El cristianismo verdadero, el cristianismo de la Biblia, cambia la sociedad y cambia familias y cambia nuestras vidas. Pongámonos a pensar, yo hice la reflexión, cuando se escribió Primera de Corintios 15, cuando se escribieron estas cartas, ¿cómo pensaba la mayoría de la gente? Tú sabes, la mayoría no eran cristianos. Cuando empezó el cristianismo, empezó con unos pocos. Recuerdas que los apóstoles no eran miles y millones, eran solo 12. Y empezaban a predicar, de 2 en 2 iban, 3 iban a una nueva ciudad y empezaban a hablar, y los milagros empezaban a suceder por sus manos. Dios los respaldaba con sanidades, milagros, maravillas, y así la gente era convencida por las señales y por el poder del Espíritu Santo, eran convencidas del mensaje cristiano. La mayoría de gente, ¿cómo era? ¿Tú recuerdas el Imperio Romano? Si alguien no quería a sus niños, los podía dejar en el bosque, y estaba en la ley romana. Si una familia no quería a sus niños, si le nacían niñas, principalmente porque las niñas no servían para el trabajo, no servían para el ejército en ese tiempo, entonces las dejaban en el bosque para que el jaguar, el león, las hienas se lo devoraran. Y eso era legal, estaba en la ley. Estaba en la ley la esclavitud, por ejemplo. Un amo podía esclavizar y podía asesinar a sus esclavos, un montón de cosas terribles. ¿Por qué actuaban así? Por su sistema de pensamiento. ¿Cómo pensaban? Les voy a mostrar 3 líneas principales de pensamientos que muestra la historia en esa época, pero también la Biblia nos la revela. ¿Cuál es la primera línea de pensamiento? Tenemos a este filósofo. Quiero que lo mires. Se llamó Zenón. Él fue el fundador del movimiento filosófico llamado estoicismo, los estoicos. ¿Por qué se les llamaba estoicos? Porque enseñaba en un lugar que le llamaban la estoa. La estoa era como una columna, era un pórtico, ¿sí?, que sostenía una construcción como una columna romana, y le llamaban estoa. De ahí viene el nombre estoico, porque él acostumbraba, unos 40, 50 años estuvo dando sus enseñanzas, acostumbraba a hacerlo desde ese lugar. De ahí viene su nombre estoico. Gracias. Bueno, ¿y qué pensaban ellos con respecto a la muerte? Los estoicos pensaban que el alma desaparecía, se fundía. ¿Eso cómo los llevaba entonces a vivir? ¿Cómo se imaginan? Los estoicos eran muy materialistas, exactamente. Los estoicos promovían el suicidio. Decían que el suicidio era una salida buena para las personas que estaban sufriendo, o personas que estaban el derecho a su libertad, que promovían el derecho a su libertad. Entonces promovían el suicidio y eran materialistas. ¿Todo por qué? Por su idea de la muerte, que el alma desaparecía y se fundía en una deidad, en un Dios después de la muerte física. Por la idea de la muerte venía su pensamiento, y por sus pensamientos sus acciones materialistas, y también con respecto al suicidio. Vamos a la segunda línea de pensamientos. La segunda línea de pensamientos principales en Roma y en Grecia en aquella época eran los epicúreos. La fundó Epicuro, otro filósofo que vivió también como el siglo IV, III antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué creían los seguidores de Epicuro, los epicúreos? Ellos creían con respecto a la muerte, escúchame, no existía nada después de la muerte. Ellos creían que nada había después de la muerte, que se extinguía el alma como se extinguía el cuerpo. Entonces, ¿cómo vivían los epicúreos? Los epicúreos, esencialmente esta filosofía era la filosofía del hedonismo. Vivían por el placer. El fin del hombre era disfrute y disfrute y todo placer y no negarse a nada. Tú recuerdas la sociedad romana, griega,
hubo emperadores muy influenciados tanto por los estoicos como los epicúreos. Así que hubo emperadores súper materialistas, pero hubo emperadores súper hedonistas. Hacían banquetes, unas orgías famosas de los griegos y de los romanos, ¿recuerdas? Unos bacanales de absoluto desenfreno en toda área, en el alimento, en la sexualidad, en la violencia, en todas las áreas. Impresionante. ¿Por qué? Porque esa era su creencia y su creencia moldea su pensamiento y el pensamiento lleva a las acciones, a cómo voy a vivir. La tercera línea de pensamiento, los platónicos. Fundada como su nombre lo dice por Platón. Ahí tenemos una de las representaciones, Platón también, siglo V, siglo IV antes de Cristo. Platón, el gran filósofo que hasta nuestros días, por supuesto en nuestra civilización occidental, sigue teniendo una fuerte influencia. ¿Qué creía con respecto a la muerte Platón? Platón era ateísta, él creía en Dios. Sus escritos, por ejemplo, el más famoso y el más ilustre de Platón se llamó La República. En La República, uno de sus textos dice: Dios es el principio, es el medio y es el fin de todas las cosas. Así dice en su más famosa disertación y escrito llamado La República. Platón dice: Dios es la razón, es el medio y es el fin de todas las cosas. Platón creía en Dios. Platón creía en la inmortalidad del alma, sí, que el alma se volvía inmortal. Platón decía: si una persona vivió éticamente bien, moralmente correcta, esa persona irá a estar con los dioses en un lugar lleno de luz, en un lugar de realización y plenitud. Pero si el alma fue mala, si fue una persona, vivió degenerada, hizo el mal, Platón creía, como muchos de los griegos y romanos, que iba al tártaro. Así le llamaban el tártaro al infierno, ¿sí? Un lugar de tormento, de castigo. Ni Platón, ni los epicúreos, ni los estoicos, ellos no creían en la resurrección que 1 Corintios 15 nos habla. Ellos no creían en Cristo, que los muertos resucitan en cuerpo, no solo el alma, sino el cuerpo. Ninguno, ni Platón tampoco. Pero el pensamiento de los platónicos hacía que ellos mortificaran la carne. Entonces yo no quiero ir al tártaro. Por supuesto yo quiero ir a estar con los dioses. El alma. Los platónicos esencialmente concentraban su filosofía en mortificar el alma, purificar el alma y despreciaban todo lo material, despreciaban todo lo físico. Ahí estamos viendo por qué una sociedad vive como vive, por qué una sociedad, una ciudad vive como vive, una familia, un país, un grupo de personas, una tribu que le llaman a veces en los sociólogos, una tribu humana. ¿Cómo viven? ¿Por qué se comportan así? Miremos qué creen. Hechos 17, verso 18 dice: también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Ahí los está mencionando. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, nuestro tema, estamos hablando de la segunda venida, de la resurrección de los muertos, dijeron: ¿qué trata de decir ese charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Dice que les empezó a predicar de lo que estamos hablando, 1 Corintios 15, de la resurrección, de Jesús, su resurrección. Se empezó a hablar de la diferencia entre esa filosofía que ellos creyeron y sus dioses falsos. Les está mostrando pruebas de que Jesús resucitó. ¿Recuerdas que Pablo no creía en Jesús, pero él se le apareció Jesús? ¿Recuerdas que Pablo quedó ciego? Hechos de los Apóstoles capítulo 9 dice que quedó ciego 3 días. Él tuvo un encuentro real y su sistema de pensamiento cambió con ese encuentro real con un Cristo resucitado. Lo que tú piensas de la muerte y de la segunda venida de Cristo va a cambiar tu vida. Lo que pienses de ella. Más adelante dice el efecto de esta charla de Pablo con los estoicos y los epicúreos. Está en el mismo capítulo 17, versículo 32 al 34. Nos muestra cuál fue el efecto. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión y algunas personas se le unieron. Las dos partes que están en rojo nos muestran el contraste, la dicotomía. A Pablo
se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembros del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. En rojo tenemos la dicotomía, la paradoja, el contrasentido. Gracias. Por un lado, tenemos a la sociedad que se burla, ¿cierto? Parece que eso hubiera sido escrito para nuestra época, para el siglo XXI. Si tú te paras frente a una universidad, si tú te enfrentas frente a los protestantes, la gente que está haciendo esas protestas, y tú les dices, Jesús les ama y Él resucitó y mire que hay una esperanza hermosa, unos se van a burlar y te van a coger a piedra. En este tiempo tú predicas de la resurrección, este mismo mensaje lo subimos a las redes sociales y hay gente que se burla del mensaje. Esas personas no saben que están siguiendo a muertos, que eso que están pensando hoy lo pensaron otros hace siglos y siglos y siglos. Otros como Zenón, otros como Epicuro, otros como Platón ya lo pensaron. Y eso los llevó a cierta forma de vivir en Grecia, en Roma, violencia, injusticia, agresión, inmoralidad. Moldeó sus vidas como la está moldeando hoy cierta protesta. Un grupo de gente que protesta, un grupo de gente que habla y que se manifiesta, que reacciona, lo hace de una forma como se lo hicieron a Pablo. Burla, agresión. Pero otro grupo dice, creyeron, se unieron, se convirtieron hasta uno principal del Areópago, Dionisio. Damaris era gente de la élite intelectual y se convirtieron. ¿Sabes que si tú en este momento aceptas el mensaje del Señor, es porque Dios ha preparado tu corazón? Primera de Corintios, capítulo 15, volvamos, verso 20 al 22 dice: lo cierto es que Cristo se ha levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Aquí tenemos la explicación maravillosa de por qué nuestra esperanza nos produce bondad y nos produce progreso. Y nos dice que es a través de Jesús que nos vino esa esperanza. Con la resurrección de Cristo nos vino esa esperanza. Una pregunta interesante que nos surge aquí, porque se mencionó a Adán y se mencionó a Cristo. Se mencionó la muerte y se menciona la resurrección. Se menciona el pecado y se menciona el perdón. Una pregunta interesante. ¿Qué pecas o pecas porque eres pecador? Según las escrituras, la gente dice, no, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo creo que voy al cielo, porque yo no hago ninguna de esas cosas malas. Es decir, ¿qué está diciendo ella? Yo no soy pecador. ¿Qué está diciendo esa persona? El pecador es el que roba, el pecador es el que mata, el pecador es el asesino, el pecador, eso es lo que está diciendo esa persona. Pero según las escrituras, tú pecas porque eres pecador. Es decir, no es la acción la que te hace pecador, es la naturaleza la que te hace pecador. Tú puedes traer un árbol de naranjas aquí a un clima frío, a una altura como la que vivimos aquí, cerca de las estrellas, y entonces tú no ves naranjas. A veces le sale una que otra, en algunos árboles no le sale ni una sola naranja, ¿por eso deja de ser naranjo? Les pregunto. ¿Deja de ser un árbol de naranjas porque no produjo naranja o solo son chiquitas? Aquí en este clima cerca de las estrellas las naranjas son miniaturas diminutas. Entonces ¿deja de ser naranjo por eso? No, porque su naturaleza es de naranjo. Así tú no cometas unos pecados como, uy, yo no mato, yo a quién violo, pero desde que nacemos, desde Adán y en nuestra genética fue transmitido el pecado. Todos somos pecadores, por eso dice la escritura, Romanos 6:23. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. Y eso quiere decir que ninguno podemos entrar al cielo por nuestros buenos actos. Exactamente. Solamente como estamos leyendo en Corintios capítulo 15, tu creencia en Jesús, tu rendición a Cristo, seguir a Jesús, solamente por Él podemos entrar al cielo. El segundo principio es este. Es una esperanza que promueve vida. Nos dice la Biblia que traemos vida. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios 15, verso 22 al 26. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán
a vivir. ¿Sí qué está hablando? Vida. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Él fue el primero que resucitó. Después cuando Él venga, los que les pertenecen. Los que le pertenecen. Verso 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios a su Padre. Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos, a sus enemigos, debajo de sus pies. Ok. Hablamos de, en rojo tú puedes leer, volverán a vivir, y al final en rojo puedes leer, el último enemigo que será destruido es la muerte. Para el Hijo de Dios es un enemigo. La muerte para los cristianos es un enemigo que será vencido. ¿Cómo te parece este segundo principio? Una esperanza que promueve la vida. ¿Tú estudias la segunda venida de Cristo? Si tú estudias en las Escrituras la segunda venida de Cristo y tú crees lo que la Biblia habla acerca de la muerte, tú vas a promover vida. Tú ves a unos protestantes que no promueven vida. Pero los creyentes sí somos pro vida. Lo que produzca vida, bondad, belleza, hermosura, a eso le apuntamos y eso promovemos. Lo agresivo, violento, grosero. Un hijo de Dios no te va a marchar así. Un hijo de Dios, alguien que tenga el Espíritu Santo, sea lleno de Dios, repele eso, lo repele. Es como si tú pones a nadar un lindo pez, lo sacas entre los corales, en el arrecife, en el mar, sacas un pez precioso y lo pones entre un barril de petróleo. El que va a decir gracias y va a saltar, ¿sí? No, se va a morir. Asimismo, cuando tú tienes al Espíritu Santo, hay cosas que yo antes de conocer a Cristo, había una pelea y me fascinaba. Allá estaba yo, pagaba por participar de la pelea. Me encantaba. ¿A quién hay que golpear? Pagaba por eso. Después de que llegué a Jesús, mira, rechazo el ambiente, lo odio, lo repelo, no me gusta porque mi naturaleza cambió. Cristo hizo la transformación. Así que si una persona ha sido transformada por el Señor y tiene el Espíritu Santo, el ambiente de muerte, violencia, agresión, rebelión, anarquía, no va con él. Injusticias, no va con él. Lo que promueve bondad, amor, belleza, decencia, respeto, eso va conmigo. Ahí vas a tener a un creyente. Es una protesta totalmente diferente. Acabamos de leer que esta vida viene por la resurrección de Cristo, que será vencida la muerte como un enemigo. Hay un teólogo lindo que le llama a la resurrección el hilo de plata. Este teólogo lindo, recurrentemente hablamos de él, es un hombre brillante del siglo XIX. Su nombre, Charles Haddon Spurgeon. Y él le llamó a la resurrección el hilo de plata. Le dijo así: eres el hilo plateado de la resurrección. El hilo plateado de la resurrección. Corre a través de todas las bendiciones, desde la regeneración, para un cristiano ser regenerada una persona, en adelante hasta nuestra gloria eterna, y las une. ¿Cuál es el hilo que une a todas las bendiciones de un cristiano desde que empieza su cambio, nacer de nuevo? La resurrección de Cristo, dijo Spurgeon. Es un hilo de plata con el que Dios va haciendo el tapiz. Es el hilo de plata, la resurrección. Y no estaba exagerando Spurgeon. Miremoslo en la Biblia. Romanos capítulo 14, verso 8 y 9. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, ¿para quién? Mira cómo ven los cristianos la muerte. Y si morimos, para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Verso 9. Para esto murió Cristo. Para esto mismo murió Cristo. Y volvió a vivir. ¿Para ser qué? Señor de todos los que han muerto como los que aún viven. Primero, el señorío. La resurrección fue para demostrar la soberanía. Con la resurrección Jesús demostró que Él es Señor, para ser Señor, su soberanía y su señorío. Lo segundo que demostró con la resurrección, Romanos 1, 3 al 4. Dice, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder como Hijo de Dios por la resurrección. Lo segundo que demostró con su resurrección,
demostró ser Dios, su deidad o su divinidad. Lo tercero que demostró con la resurrección, Romanos 4:25, dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó ¿para qué? Nuestra justificación. Lo tercero, la resurrección de Cristo. Él demostró que podía perdonar nuestros pecados, justificarnos, presentarnos ante el Padre justo. Lo tercero, mi querido, que demostró Jesús con su resurrección es que Él pudo pagar por nuestros pecados, una víctima inocente. ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento había sacrificio de una víctima inocente? La paga del pecado era muerte y se sacrificaba una víctima que no había cometido pecado, un animalito. Jesús demostró que no había cometido pecado porque resucitó. Él era la víctima eterna. Él es la víctima eterna que pagó por nuestros pecados. Cuando resucitó, demostró que podía justificarnos. Ahora vamos para la cuarta demostración con la resurrección. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran amor, por su gran misericordia, nos ha hecho que nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Lo cuarto, nuestra transformación, nacer de nuevo a través de la resurrección. Oye, como que Charles Spurgeon no exageró al llamarle a la resurrección el hilo de plata. Mira, tenemos a Dios, tenemos al Señor, somos perdonados, pero somos cambiados. Cuando tú crees en la segunda venida de Jesús, la estudias, cuando tú te rindes a Cristo, tú empiezas a cambiar. Dejas de ser un hombre de ira para convertirte en un hombre de paz. Dejas de ser una mujer de envidia, chisme y frustración para convertirte en una mujer realizada. Dejas el egoísmo, la tacañez y empiezas a volverte una persona generosa, creyente en Dios, que respeta al Señor. Hay grandes cambios, la amargura por felicidad, por alegría. Hay grandes cambios, el adulterio, la fornicación por pureza, dominio propio. ¿Quién hace eso? Cristo, el Cristo resucitado. A través del poder de su resurrección tenemos perdón, tenemos nuevo nacimiento, transformación. Pero lo último está en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, la resurrección de Jesús, vive en nosotros, en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también le dará vida a nuestros cuerpos mortales. La quinta demostración que tenemos: resurrección de nuestro cuerpo mortal. El último principio es este: una esperanza oyendo la trompeta. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52 dice: sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Amén. ¿Cuándo sucederá la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo pasará el rapto? Dice la Biblia que es cuando suene la trompeta final. Durante la serie voy a explicarlo. Algunos confunden la trompeta final con las del Apocalipsis. Apocalipsis menciona 7 sellos, 4 jinetes, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Y algunos la confunden. Es la séptima, es la final. Pues no es la misma. Esta trompeta es la que se menciona en Tesalonicenses, la trompeta final, o al comienzo del Apocalipsis, en los primeros capítulos, que se menciona una trompeta final. ¿Ok? Es distinta. La trompeta final, ¿escucharon? Se oirá en el cielo, en todas partes del planeta. Se oirá esta trompeta desde los aires venir. La gente dirá: ¿qué está pasando? Y después de eso, como estamos leyendo en Primera de Corintios 15, los muertos en Cristo resucitan primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados, seremos arrebatados y nos iremos. ¿Cuándo sucederá esto? Es el preámbulo para la segunda venida de Cristo, en el griego parousia. La doctrina sobre la parousia, en el griego se llama así, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 17 dice:
En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte, y un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Primera razón que nos está revelando allí, el toque de la trompeta. La segunda razón está en Números capítulo 10, versículo 9. ¿Para qué se tocaba la trompeta? Cuando estén ya en su tierra y tengan que salir ¿a qué? A la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Para decirte el resumen de este concepto de las trompetas, tengo que mencionar a uno que es experto en este tema escatológico, el teólogo John Dewey Pentecost. Ahí tenemos una imagen del doctor Pentecost. El doctor Pentecost falleció recientemente, año 2014. Él es un teólogo norteamericano de la iglesia cristiana presbiteriana. Es el doctor John Dewey Pentecost. En ese libro que tienes ahí en la pantalla, Eventos por Venir, es el evento donde explica mejor las trompetas. El doctor Pentecost dice que las trompetas se tocaban para dos cosas esenciales, como los leímos ahora mismo en Éxodo y lo leímos en Números: para convocar su pueblo a adorar a Dios o para convocar su pueblo hacia la guerra. El doctor Pentecost nos explica que en la trompeta final que estamos leyendo en 1 Corintios 15 se usará idéntico. El pueblo de Dios de la tierra, la parte del pueblo que está en la tierra se levanta para adorar. Pero la parte del pueblo de Dios que está en el cielo, es decir, los ángeles, vienen a la guerra. Y ahí arranca el Apocalipsis. Ese es el tema para otro día. Bellísimo. Dale una buena alabanza a nuestro Señor.